sobre la causa origen sobre cuál el título ingresó a circular al mercado. ¿Se entiende lo que digo? Distinto es cuando yo, por ejemplo, cedo un contrato de compraventa. Entonces yo te estoy cediendo un contrato de compraventa como comprador, te estoy cediendo la posibilidad que vos reclames los vicios de la cosa, que reclames la evicción o vicios redivitorios, que reclames un incumplimiento parcial o total, que reclames que de alguna manera se te pagó tarde, que no se te entregó el producto como correspondía. En el título valor, todo eso queda por fuera. Por eso gobierna la abstracción. Por eso cuando voy al cajero no me pregunta en función de qué yo tengo ese cheque. Esta misma teoría que estamos explicando así, muy condensado, muy cortito, ¿sí? Se aplica también al pagaré. ¿Alguno vio en algún momento un pagaré? Imagino que sí, que se suelen utilizar muchas veces para o circulación de crédito o como garantía. Generalmente cuando firman el contrato de alquiler, donde ustedes viven ahora o están seguramente en esta estadía temporaria, los que son de afuera estudiando, generalmente han tenido que firmar a ustedes o sus progenitores un pagaré en garantía del contrato de locación en función de que si algo se rompe, si algo, digamos, no es devuelto el departamento en las condiciones que corresponden, o en su caso para viabilizar también con un pagaré en blanco la posibilidad de un juicio ejecutivo frente a algún incumplimiento de los alquileres o la opción de los daños del desalojo hasta la devolución del inmueble. Profe, una consulta. Un pagaré, sí, ¿puede ser que sea una declaración jurada, como diciendo yo me comprometo a...? Bueno, no necesariamente una declaración jurada, es una declaración de voluntad, declaración unilateral de voluntad. El cheque también tiene una declaración unilateral de voluntad. Ya con el solo hecho que yo me comprometa a pagar este cheque en los 14.500 pesos y lo entregue, yo ya claramente ahí emití una obligación de la voluntad que claramente no es recepticia ni necesita hacerla. Cualquiera que después va al banco y el cheque no esté vencido va a poder cobrar ese cartular, en principio, sin ningún inconveniente, ¿sí? Con lo cual, sí, claramente hay. No, declaración jurada es otra cosa, eso ya está más vinculado con lo fiscal y con todas las formalidades de cómo presentar las declaraciones de impuestos. Acá es una declaración unilateral de voluntad, sin duda, Gabriel. Bien, no sé por dónde lo había escuchado, pero me había quedado, pero está bien. Es un ejemplo, el libramiento de un título valor es un ejemplo de una obligación unilateral, si vos querés. Yo no necesito que nadie la acepte. Estamos en el cheque. El cheque en Argentina está regulado en la ley 24.452. No se lo confundan con la ley de quiebras, que es 24.522. La de cheque, reitero, es 24.452, de la misma época, en donde se crearon dos tipos de cheques en la República Argentina. Uno es el cheque común y otro es el cheque de pago diferido. El cheque común es el cheque que tiene una sola fecha, que es la fecha de libramiento, y esa misma fecha, en el mismo día o al día siguiente que te entregan el cheque, vos podés presentarte en el banco y cobrar el monto de ese cheque. Eso se le llama cheque común, ¿sí? O cheque de cumplimiento de efectivización inmediata. Con el tiempo después Argentina fue creando otra tipología del cheque, que es el cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido, ¿sí? Este que yo les mostré es un cheque común, por ejemplo. Fíjense que, esperen que me fijo dónde está la fecha. Fíjense que tiene una sola fecha, que es la fecha de libramiento, que es la que va a coincidir con la fecha de cobro, ¿sí? Yo este cheque, desde que me lo entregan, tengo 30 días para presentarme en el banco a cobrarlo, ¿sí? Si yo no me presento en el banco a cobrarlo, el cheque se perjudica en lo que tiene que ver con su situación cambiaria y puede ser una prueba para un cobro sumario, pero no puedo ir al banco a cobrarlo ni hecho ejecutivo. O sea, no tengo un proceso judicial rápido y expedito. O sea, me veo perjudicado si no fui en el tiempo que tenía que ir al banco a cobrarlo o depositarlo para que se impute en una cuenta. El cheque de pago diferido tiene dos fechas, lo dije hoy más temprano, una fecha de libramiento y una fecha de cobro. La fecha de libramiento es la fecha en la cual te entregan el cheque, ¿sí? Si es que sos el primer portador. ¿Por qué? Porque el cheque puede circular, puede haber más de un portador. Supónganse el ejemplo que yo libro un cheque y se lo entrego a Victoria. Victoria, a su vez, le debía plata a Diego, y Diego le debía plata a Ernesto, con lo cual el que va a terminar yendo al banco a cobrarlo va a ser Ernesto, ¿sí? Todos los demás fueron, si ustedes quieren, circulaciones por medio de endoso, en donde un solo cartular canceló en este ejemplo 4 obligaciones. Fíjense que ese es el ejemplo claro de que un título valor sirve y mucho para que el crédito circule. Fíjense que con un mero papelito, sin que nadie se pregunte por qué se lo tiene, ese solo papelito canceló 4 obligaciones, casi les diría que podríamos hacerlo en el día, ¿sí? Esa es la ventaja de los títulos de crédito. Tienen lo que hace a la circulación del crédito
que la agilizan porque no se habla de la causa, ¿sí? Y además tiene rapidez en esta situación y en la ejecutoriedad de los créditos por la vía procesal que se le otorga para cobrarlos, que es la vía ejecutiva, y además pueden circular por endoso sin que nadie tenga que indicar absolutamente nada. Incluso los títulos valores pueden transferirse al portador sin que nadie deje la huella, o sea, yo lo libro y dejo la huella porque soy el que emito el título de crédito con la declaración unilateral de voluntad, como bien dijo el compañero Gabriel, se lo entrego a Victoria, ¿sí? Y capaz que ni lo endoso. Y si dice páguese y está en blanco, ese cheque está al portador, o sea, cualquiera que lo tenga lo puede cobrar. Es más, tiene tanto riesgo que si Victoria lo perdiese y alguien lo encuentra en la calle y se presenta en el banco, lo puede cobrar, ¿me siguen? Porque nadie le va a preguntar por qué lo tiene. Claro que si sucede una situación así, Victoria me va a avisar, o ella misma va a hacer una denuncia en la comisaría, una denuncia de extravío, eso se va a comunicar al banco para evitar que el banco pague el cartular en su caso, si es que aparece un tercero que no hubiera sido de alguna manera racionalizado en la cadena normal y ordinaria de endosos. Pero fíjense lo peligroso, ¿no?, de un título valor, porque cualquiera que lo encuentra en la calle, si es que estuviese al portador, no a la orden. Cuando un cheque es a la orden dice páguese a Victoria Azarchuk. Si dice páguese a Victoria Azarchuk y Victoria Azarchuk no es la que se presenta al banco, ni lo endosó, bueno, listo, olvídense, nadie más que ella es la única habilitada para cobrar ese cartular. ¿Se entiende esto? Esos son los distintos modos con los cuales el cheque se puede librar, ¿sí? Puede ser, como dije, al portador, puede ser a la orden, y además hay algunas variantes más, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un cheque que se cruce, se le hacen 2 rayitas, como tiene este cheque acá, se le hacen 2 rayitas perpendiculares, las llegan a ver ahí en la P del Banco Provincia, tiene 2 rayitas perpendiculares generadas. Eso hace, si no las vieron, imagínenselas, 2 barritas paralelas, eso hace que el cheque tenga que ser imputado en cuenta, esto es que no puede ser cobrado por caja, tiene que ser sí o sí depositado. Profe. Sí. Una pregunta. En caso que el cheque esté librado para que lo cobre cualquiera y yo lo encuentre tirado en la calle, voy y lo cobro antes de que lo denuncien, ¿qué pasa? Lo vas a cobrar, te van a pagar, no va a haber ningún problema. ¿Y el perjudicado? Y el perjudicado tendrá que patalear y tendrá que decir a ver qué pasó y a quién se le pagó, y probablemente con los registros contables lleguen a vos, porque vos vas a tener que dejar la constancia y los cheques tienen trazabilidad en ese caso. O sea, el banco va a decir que el cheque número tanto, 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 lo pagó por caja a fulanito de tal el día tal, ¿me seguís? Porque antes de que vos lo cobres te va a hacer firmar el cheque, el cajero. Te va a dar vuelta el cheque, este no tiene endoso, te lo va a dar vuelta y acá atrás te va a decir firmame y poneme tu DNI. Entonces va a quedar tu huella de quién lo cobró, ¿está claro? Siempre voy detrás, ¿no? Y este es el problema de los títulos valores, o sea, siempre voy con un perjuicio ya generado porque ya hay un tercero que cobró el cheque que no estaba en la cadena regular de endosos y hay que ver cómo se desanda esa situación, ¿no? O sea, el perjuicio me lo ligo por utilizar todo este tema de los valores. Por eso, si ustedes me dicen, che, ¿es recomendable dejar cheque firmado en blanco? No, ni aún dentro de la misma empresa por si entran a robar. ¿Es recomendable liberar cheque al portador? No, en la medida de lo posible evítalo, porque ese cheque se te pierde, se te cae del bolsillo, cualquier situación, ¿sí? Genera el problema de que cualquiera puede hacerlo efectivo, fruto de esta abstracción que estábamos hablando inicialmente, ¿no? Que fue un poco lo que ustedes advirtieron cuando yo les empecé a hacer preguntas respecto de cuestiones que a veces parecen obvias y lógicas, pero cuando uno indaga dice, che, verdad, acá no tiene la causa este cheque. Y en definitiva lo único que habla es de una declaración unilateral de voluntad, a lo sumo unos endosos, y hay números y monto a pagar, punto. No hay otra información, que esa es la literalidad propia de los cheques. ¿Por qué? Porque las formalidades están establecidas en la propia ley. Es la ley la que dice, con tales requisitos un cheque es válido y con tales requisitos un cheque puede circular y puede ser exigido de cobro. ¿Hasta acá venimos bien o es muy complejo esto? No, bien, profe. Bien. Y por ejemplo, si yo tengo un cheque y mando a otra persona que lo cobre, ¿se puede hacer eso? Si era el portador, sí. Si era la orden, tendréis que endosarlo vos antes de dárselo para que lo lleve y lo cobre. ¿Me seguís? Siempre tiene que haber una cadena regular de endosos. Cuando esa cadena regular de endosos se rompe, ahí es donde no lo van a pagar al cheque. Para que vos me sigas, Valentina. Yo lo emití a nombre de Valentina Harstock, o como se pronuncia, y perdón si me equivoco, ¿sí? Lo emito a tu nombre, le hace a la orden. Si vos querés que vaya otro a cobrarlo, tenés que dar vuelta el cheque, endosarlo y dárselo con el endoso ya hecho al otro, ¿me seguís? Porque si no, ese otro no está dentro, no está legitimado en la cadena de endosos como para poder cobrarlo.
Claro, ¿Se entendió o no? Sí, sí. En la Argentina los endosos igual están limitados. En los cheques de pago diferido hay hasta 3 endosos. Para mí es una estupidez. Por mí dejen abierta la posibilidad de que haya endosos. ¿Cuál es el problema? Si la idea del cartular es que circule, ¿para qué lo limitás? Pero en Argentina todo es con cepo, todo es con limitantes. Y esto poquito, de esto no puedes sacar, de esto no puedes importar, esto no puedes salir, esto no puedes hacer. Ayer escuchaba yo estoy haciendo una maestría en consultor en empresa familiar, y dio la clase un economista. Entonces el economista se reía y dice: muchachos, ¿ustedes saben que el cepo en el mundo está solamente en 4 países? Y creo que nombró Libia, Argelia, no sé si algún país centroamericano, y Argentina. Cosas que uno a veces se detiene en el microclima nacional y dice: bueno, hay cepo, listo, ya lo naturalizamos, ¿sabes que podemos sacar $200 o menos? Si ya pagué Netflix y alguna otra cuenta de ahí, seguramente podré sacar menos dólares oficiales, y te quedas con eso, como que naturalizamos las limitantes, ¿no? Pero cuando dijo qué países estaban con cepo, claramente uno dice: wow, la verdad que es sorprendente que podamos vivir de esa manera, ¿no? Y profe, pero sacar el cepo, tenés lo que tienen guita, que se sacan los 10.000 millones de dólares y lo guardan en el colchón y te sacan los dólares de circulación y el peso vale 15 lucas después. Yo te la sigo ahí, Gabriel, yo te la sigo, y está muy bueno lo que vos planteás. Ahora, en el mundo somos 4 países los estúpidos que no podemos controlar la situación de los poderosos, o los poderosos solamente están, y vivillos están en la Argentina, nada. Yo creo que es cultura, profe. Sí, yo estoy convencido con vos, y tenemos cultura, digamos, de que no confiamos en la moneda. Ahora, ¿somos culpables de no confiar en la moneda de circulación legal? No, yo creo que no, pero bueno, qué sé yo. Si tenemos una de las empresas que son líderes en el mundo, como la que es Techin, que encima tiene todos los capitales fuera del país, ya con eso habla solo, digamos. Pero ¿por qué tiene los capitales afuera del país? Porque si no, es como que analizamos vamos a... Porque la tasa internacional es menor que la internacional, entonces se paga menos Argentina. ¿Solo por eso? En Argentina tenés cepo para importar, en Argentina tenés cepo para despedir, en Argentina tenés cepo y control de cambio si querés traer cosas de afuera o si tenés que remitir cosas afuera. En Argentina tenés una carga impositiva tremenda, como dije, provisión de despido, y si encima te animás a despedirlo, tenés como 7, 8 multas que creo que tenés que aplicar, la de la 25323, 013, 34/219 respecto a la provisión de despido. Y tenés la AFI para atrás que te está corriendo. Porque es fácil el discurso de no, el poderoso. Sí, existen los poderosos en todos los lugares del mundo, y yo, ojo, no quiero defender esa situación del facilismo al planteo, pero creo que al quedarnos en eso también, después el cepo se puso por 6 meses, muchachos, y todavía lo tenemos. El impuesto al cheque se puso por 6 meses y todavía lo tenemos. El impuesto al débito crédito se puso por 3 meses y todavía lo tenemos. El IVA se creó transitorio y todavía lo tenemos. Somos como y coincido con vos que es cultural, evidentemente. Ayer también el economista... El dólar amigo también está hace 6 meses y se quedó para siempre, me parece. Esa es la carga del 35% sobre la compra del dólar. Pero a ver, por ejemplo, creo que ya charlamos acá de 765. ¿Por qué no pusiste que podés devolver en pesos y eso lo ponías como norma de orden público? Vas a ver cómo todo el mundo se ajustaba a la negociación en pesos. También es cierto que emitimos como queremos, que después estamos con una inflación de arriba de 55 puntos nominales. Entonces, cuando compras una tarjeta no te preguntan eso, profe, si querés hacerlo del artículo. En donde no te van a preguntar absolutamente nada, porque entre otras cosas se dice que los bancos se controlan, y la verdad que tienen bastante poco control en un montón de situaciones. Yo voy a otro punto. Fíjate que tenemos un 55% de inflación, y hay un montón. Hoy, por ejemplo, ¿sí?, el que utiliza para producir, la verdad que es un idiota en la Argentina, porque en definitiva, si tiene 5 de inflación y puede acceder a veces a tasas que están subsidiadas de distintas maneras, ¿no? Con que te den una tasa hoy del 40% no te conviene utilizar tus recursos, y la propia inflación te ayuda a que vos te autocapitalices respecto de lo que tiene que ver con la timba financiera. Y tampoco podemos sostener un país en donde cualquier hijo de vecino que quiere sacar un crédito y no tiene espalda le dan una tasa de interés del 80, el 90%. ¿De qué estamos hablando? Antes, yo me acuerdo cuando arranqué la facultad, una tasa de interés del 70% me decían que era recontrausurario. Hoy parece ser que una tasa del 70% en un crédito es normal, y hasta probablemente alguno te lo tilde de buen crédito. Bueno, pero vamos a estar largo rato, igual eso más para economía, no para mí.
No sé por qué nos fuimos acá, Gabriel. Lorenzetti lo dijo, la economía argentina es complicada, ¿viste? En su momento. No tengo duda, y hacemos todo lo posible para que siga siendo complicado. Yo reitero, después lo tendría que relevar al dato, ¿sí? Voy a confiar en el economista, pero si somos 5 países en el mundo los que tenemos cepo, algo estamos haciendo mal, evidentemente. O solo 5 somos los inútiles que no podemos controlar, como vos decías, Gabriel, a los poderosos, ¿no? O el control de cambios, o la situación de por qué en Argentina no hay dólar, de por qué en Argentina no se invierte, de por qué en Argentina el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se autovota para ser presidente. Bueno, O tenemos ejemplos al por mayor, sí, totalmente. Bueno, volvemos, estamos en el cheque, ¿sí? Común y de pago diferido. En el de pago diferido dijimos que tiene 2 fechas. Esta segunda fecha no puede sobrepasar los 365 días, ¿sí? En la República Argentina. Esto es, yo no puedo emitir un cheque cuya fecha de pago, ¿sí?, se distancie de la de emisión en más de 365 días. Esa es una limitante al cheque de pago diferido. ¿Qué son, en definitiva, estos títulos valores que ya dimos las características de que son abstractos, ¿sí?, de que son autónomos, de que son completos, de que son literales? Básicamente la característica fundamental es que generan la posibilidad de dar órdenes al banco, que es el que administra tus recursos, ¿sí?, de lo que arrancamos, ahí desprendimos la clase, lo que tiene que ver con el servicio de caja de la cuenta corriente. Pero en aquí se está pasando la notebook. Ahora sí. De ahí desprendimos a los títulos valores, ¿sí? Mencionamos bastante el cheque y también hicimos algunas referencias respecto del pagaré, que si bien no es la clase, es un instrumento que también suele ser utilizado muchas más veces como garantía que como instrumento de circulación. ¿Qué más le puedo decir del cheque? Bueno, la acción de cobro del cheque, si ustedes quieren, desde que el cheque está para presentar al cobro o no se atendió el pago es de 1 año, si a ustedes se le vence el plazo de 1 año se le perjudican las acciones cambiarias y pierde la posibilidad de ir por un juicio ejecutivo. ¿Qué es un juicio ejecutivo y qué es un juicio ordinario? El juicio ejecutivo es un juicio rápido, expedito, en el que no se discute la causa, se discute la formalidad del título y el crédito. Con lo cual, ir a la justicia con un juicio ejecutivo permite trabar medidas cautelares desde el inicio y cobrar rápidamente el crédito, reitero, porque no se puede discutir la causa. Ahora bien, si tenés que ir por un juicio ordinario, sumario, que son juicios donde sí se analiza la causa y las defensas son mucho mayores, ahí claramente te va a costar mucho más poder arribar rápidamente una sentencia para recuperar tu crédito, ¿sí? Y ahí es donde tampoco tenés las medidas cautelares, salvo cuestiones excepcionales, sino hasta el dictado de la propia sentencia. Eso tiene que ver con una partecita chiquita de procesal que ustedes lo van a ver cuando vean actuación judicial, ¿sí? Pero los títulos valores tienen eso. Una de las ventajas más características es que se representan la posibilidad de ejecutarlos por la vía más rápida que hay en materia procesal, que es el juicio ejecutivo. Bien, eso cuenta corriente, ¿sí? ¿Alguna duda? Cheque, cuenta corriente. Vamos a otra operación que tiene que ver con las operaciones bancarias, que puede, si ustedes quieren, puede tenerles alguna complejidad. ¿Tarjeta de crédito lo vimos nosotros? No. No, la otra vez la clase, sí. Lo mencioné. Sistema de triángulo. Claro. Bien. En ese tarjeta de crédito algunas aclaraciones. Estaba regulado en la 25065, ¿sí?, que el régimen de tarjeta de crédito en realidad es un conjunto sistematizado de contratos. Ese es el concepto de tarjeta de crédito. Uno ubica al contrato de tarjeta de crédito con el plástico y la verdad que es con lo que menos se termina identificando el contrato en sí. La naturaleza jurídica de ese contrato es un conjunto sistematizado de contratos. Los contratos, para repasarlos, ahora me acordé que hicimos en la clase pasada el dibujo, ¿sí? El contrato inicial es entre el titular de la marca y la entidad crediticio bancaria, que puede ser Visa, American Express, Mastercard, la que ustedes quieran. Generalmente hace convenios, esas empresas son multinacionales, hacen convenio con entidades bancarias de cada uno de los países o entidades financieras. Así es como ustedes ven que el Banco Provincia emite Visa, que el Banco Francés emite Visa y que el Banco Galicia emite Visa, ¿sí? Fíjense que ahí el titular de la marca hace negociaciones con distintas entidades bancarias y crediticias. Ese es el primer contrato. El segundo contrato es el contrato entre el banco y el cuentacorrentista, que puede ser titular, ¿sí?, y que además puede tener adherentes de ese contrato, que son lo que se conocen como adicionales de tarjeta. El otro contrato es la vinculación que hay entre el banco o entidad bancaria
o entidad financiera, perdón, y el comercio adherido. Comercio al cual, ¿sí? Por medio de lo que hoy se conoce como Postnet, que no es ni más ni menos que una central de comunicación digital entre el comercio adherido y el propio banco, le habilita poder realizar operaciones de venta de bienes o de servicios utilizando el sistema de tarjeta de crédito. Y el último contrato que hace operativo el sistema y lo pone en funcionamiento es el contrato de compra o de adquisición, ¿sí?, de bienes o de servicios por parte del titular o adherente de la tarjeta con el comercio adherido. Que es ahí cuando cualquiera de nosotros concurrimos en comercio, compramos alguna pilcha o alguna comida o contratamos algún servicio y pasamos la tarjeta o damos los datos de la tarjeta para efectivizar el pago. Y obviamente esto se hacía con un carrito que te estropeaba la tarjeta y que se ponía un carbónico, después se empezó a hacer el Postnet y hoy claramente hasta incluso se cargan digitalmente los datos y ni siquiera muestra la tarjeta en muchas operaciones. Esto es lo que pasa comprando digitalmente desde nuestras casas, donde nos van a decir, bueno, indique el número de la tarjeta, el nombre del titular como figura, la fecha de vencimiento del plástico y del lado de atrás los últimos tres dígitos o 4, dependiendo del tipo de tarjeta, ¿sí?, los del código de seguridad como para validar la operación. De hecho, si hay algo que ha crecido como creció el comercio digital, son las estafas y todo lo que tiene que ver con el fraude electrónico, en donde muchas páginas te piden información o a veces copian o hackean de operaciones que vos realizaste, te espejan o te copian esa información y después realizan otras compras sin que vos ni siquiera te enteres de esa situación. ¿Cuál es el negocio en sí de la tarjeta de crédito? El negocio principal de la tarjeta de crédito es que yo hoy compro con la tarjeta 100 pesos y hasta que me llegue el resumen, ¿sí?, y si pago el resumen total, voy a tener la financiación de plazo que va desde el momento que yo realizo la compra y hasta el cierre de operaciones mensuales de esa tarjeta y el arribo con una fecha de vencimiento del resumen de cuenta. ¿Pago interés desde el día que yo compré hasta el día que pago el resumen? No. Si yo pago el total del resumen, ¿sí?, al cierre yo no pago ningún interés. Y esa financiación es propia del sistema. ¿Se entiende? Vamos a un ejemplo. Estamos a 1 de octubre. Supóngase que mi tarjeta cierra el 28 de octubre. Yo hoy hago una compra de 100.000 pesos con la tarjeta. Bueno, hasta que me vea el resumen, yo lo pague en tiempo forma y pague los 100.000 pesos, yo no voy a pagar un centavo de interés. ¿Se entiende esto? ¿Lo habían advertido a esto? Ustedes en ese sentido, reitero, si pagan el total del resumen, no van a tener ningún cargo de interés. Sí van a pagar gastos de administración de sistemas, seguro por si lo roban, todo lo que te meten como adicional, ¿no?, al sistema de poder utilizar tarjeta de crédito. Pero no se paga servicio financiero por esa compra o esa contratación específicamente, si al resumen, al cierre, yo pago el 100% del resumen. Ahora bien, también las tarjetas encontraron otra forma de jugar con una situación financiera. ¿Qué dijeron? Mirá, al cierre te doy opciones. Si querés pagar mínimo y el resto, ¿qué les parece? Lo financiamos. Entonces ahí las tarjetas se están aplicando sobre esa financiación, sobre el saldo incumplido, no en